Yo les prometí la semana pasada preparar un mensaje porque el próximo domingo tenemos las elecciones. Entonces, el próximo domingo no habrá culto, no tendremos reunión, porque cada uno tendrá que ir a su hogar en diferentes horarios de acuerdo a lo que nos ha establecido el COE. Unos vamos en la mañana, otros van en la tarde, entonces a mí me toca en la mañana. Así que hoy vamos a meditar sobre este pasaje bíblico y sobre este mensaje que lo estoy titulando ¿Cómo elegir presidente? ¿Cómo elegir un presidente? Y quiero que abra sus Biblias en el primer libro de Samuel y vamos a dar lectura al capítulo 8, que es la introducción para este mensaje. Y dice así, Primera de Samuel, capítulo 8, dice así, Israel pide rey. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, pero hazle una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre él. Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de cincuentena. Los pondrá a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, para dárselos a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dárselos a los oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habéis elegido. Pero entonces Jehová no os responderá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel, oye su voz y dales un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, volveos cada uno a vuestra ciudad.
Miren, hermanos, esta es la introducción del mensaje. La Biblia dice que el pueblo de Israel, escuche esto, el pueblo de Israel ya no quería oír la voz de Dios, que era transmitida a través de Samuel. El pueblo se cansó de oír la voz de Dios porque sencillamente había un argumento que estaba dando allí lugar a la duda de que si Dios estaba obrando o no estaba obrando. ¿Por qué razón? Los hijos de Samuel, que eran jueces, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y entonces el pueblo se subleva y le dice, si tus hijos que son jueces no están haciendo lo que la ley dice, ¿qué esperanza tenemos? Ya tu Dios. Entonces comenzaron a dudar de Dios, comenzaron a dudar de la palabra de Dios y ya no queremos. Queremos tener un rey. Queremos rey. Samuel le habla a Dios y le dice, mira, entristecido, Dios viene y le dice, no temas, tranquilo que no te están rechazando a ti. A quien están rechazando es a mí. Dale rey. ¿Quieren rey? Dale rey. Pero adviérteles a cada uno de ellos lo que ese rey va a hacerle si ellos deciden seguir. ¿Correcto? Amados hermanos, para elegir presidente, usted tiene que ver algunas cosas que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este mensaje. Pero en primer lugar, hermano, hay que orar a Dios. Hay que ser muy sabios. Aquí vemos la particularidad de Samuel y el accionar de Dios. Cuando un gobierno o cuando un liderato no está centrado en la palabra de Dios y con Dios en medio, eso no funciona. El Señor dijo estas palabras: sin mí nada puedes hacer. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios no está en el asunto, estos futuros candidatos presidenciales van a hacer lo que les da la gana. Por ahí hay uno que decía que si él gana la presidencia, el primer día se va a emborrachar. ¿Qué esperanza tenemos en eso, hermano? ¿Cuál es la esperanza? Es un borracho. Por ahí hay otro que está prometiendo el moro, el oro y lo demás. Por ahí hay otro que va a hacer unas cosas con el gobierno en lo que tiene que ver, que va a cambiar el panorama de la enfermedad del COVID, que va a hacer no sé qué cosa. Bueno, el mundo puede decir, la gente puede decir lo que le sale. Promesas y promesas. Hay algo que la Biblia me enseña, amados hermanos. La Biblia me dice, maldito el hombre que confía en la palabra del hombre, no en la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en la palabra del hombre. Pero si nosotros confiamos en la palabra de Dios, entonces vamos a hacer su voluntad. Medite mucho, ore mucho, pídale sabiduría a Dios para que en estas elecciones, si usted no tiene un candidato, si usted, Dios, dígale, Señor, aquí está, voy a anular mi voto o qué sé yo, no sé, pero usted con su conciencia tranquila. Veamos entonces el mensaje de hoy, cómo elegir presidente. En primer lugar, hermanos, no hay que hacerlo por vista. Para elegir un presidente no lo haga por vista, porque es muy alto, muy guapo, bien perfumado, bien presentado, tiene un alto porte, sabe hablar bien. Miren, hermanos, la Biblia nos habla de una manera muy especial. Vamos a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Préstele atención a esto, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Ya vimos el capítulo 8. Vamos al capítulo 9. Dice así: Saúl es elegido rey. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel
hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Apia, hijo de un benjamita. Escuche esto. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Repito esto, ¿no? Repito el versículo 2. Sí tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Miren lo que es la característica de esto. Por eso el pueblo de Israel lo eligió. Porque era alto, portentoso. Yo me imagino ojos azules, rubios, qué sé yo. Y muchas veces eso estamos mirando. No elija, no hay que hacer elección por vista. Porque muchas veces estamos viendo la parte física. No, este es el presidente, es muy guapo. Él va a ser el presidente. Él tiene esa postura. Tenemos una característica de un presidente anterior. Dos presidentes anteriores. Yo le voy a poner dos. El uno fue el presidente extinto Jaime Roldós Aguilera. Era un hombre muy apuesto, pero un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre probado. Y pongamos al extinto, yo le iba a decir el extinto, porque no se ha extinguido. Correa. La gente, las muchedumbres, las muchachas decían un papacito, votaban el voto por el papacito, el papaíto. Entonces, mire, no hay que hacerlo por vista, hermano. No hay que hacerlo por vista. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del 1 al 7. Lea conmigo. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en Seisa, en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán: las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. Y dice: ¿qué haré acerca de mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Luego que te hayan saludado, te darán 2 panes que tú tomarás de su camino. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterios, panderos, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarán con ellos, y serán mudados en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. ¿Qué está pasando aquí, hermano? En el capítulo 9, Saúl es elegido rey. En el capítulo 10, Samuel lo está ungiendo para que sea el nuevo rey de Israel. Y le está dando las instrucciones para que él haga la soberana voluntad de Dios. Escuche esto. Cuando Samuel lo está ungiendo, Dios le había dicho, pero también Dios le había advertido al pueblo que este hombre iba a hacer cosas catastróficas. Miren, hermanos, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis,
usted como cristiano, usted como cristiana, va a saber discernir y usted va a conocer. Usted va a ver, por ejemplo, voy a parafrasear esta parte. Hay unos candidatos que están para ser representante en, ¿cómo que se llama esto? En la asamblea. Miren, hermano, representantes que van a ser en la asamblea que tienen grillete. ¿Quién tiene grillete, hermano? Mire, y que ese candidato, la gente, vaya, perdónenme, hermano. Perdónenme. Otros que tienen juicios encima. Usted tiene que aprender a discernir, hermano. No hay que hacerlo por vista, no hay que hacerlo, hay que hacer con discernimiento. Y aquí estamos viendo esta parte bíblica. Dice el versículo 8 del capítulo 10 que leímos, perdón, versículo número 4, léalo por favor. 1 Samuel 10, 4, dice. Luego que te hayan saludado, le está diciendo, que te hayan saludado los hombres de Dios, ya, dice aquí, dice así, te darán 2 panes que tú tomarás de su mano. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, de pandero, flautas y arpas, y ellos profetizan. Usted me va a decir, pastor, ¿se está refiriéndose al hombre de Dios? Sí, hermano, sí. Pero aquí estamos viendo cómo se elige a un líder, en este caso un presidente. En primer lugar hay que orar. Nosotros como cristianos debemos orar y que Dios nos dé la paz y la tranquilidad para poder elegir. Y ahí hemos dicho que no hay que hacerlo por vista. No hay que hacerlo por vista. En segundo lugar, hay que consultar a Dios y orar. Si usted no ora, si usted no le pide sabiduría a Dios, entonces usted va a hacer por vista o porque le cayó bien o a lo mejor porque le regalaron una camiseta o le dieron un calendario o qué sé yo. Entonces usted va a tener eso. En segundo lugar, hay que consultar a Dios. El versículo número 24 del capítulo 10 que estamos leyendo, 1 Samuel 10, versículo 24, dice lo siguiente. Dice, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría, viva el rey, viva el rey. Pero ¿por qué, hermano, está diciendo? Leamos el contexto anterior, leamos los versículos 20 para que usted entienda. El versículo 20 dice, Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familia y fue designada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues y otra vez a Jehová, ni aún no había ocurrido allí aquel hombre. Y respondió Jehová, está allí, escondido entre el bagaje. Entonces corrieron, lo sacaron de allí y puesto en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos los hombros para arriba. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría, viva el rey. Una vez más aquí hay que orar. No hay que dejarse llevar por lo portentoso, por lo guapo, por lo perfumado, por la mejor camisa que lleva, el mejor terno. No hay que dejarse llevar por eso. Hay que orar. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 13. Dice así. Primer libro de Reyes 11, 13.
Dice el Señor, pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Miren, hermanos, cuando el pueblo ora, va a salir la elección que Dios puso y que nosotros pusimos delante de él. El presidente que vaya a ser, si nosotros oramos bajo la soberana voluntad de Dios, escuche esto, hermano, aun cuando sea el candidato último, aun cuando sea el candidato que a usted ni le agrada, pero a Dios le agrada, a Dios, este hombre le va a dar sabiduría, Dios le va a dar sabiduría para que gobierne nuestro país. Entonces tenemos que aprender a orar, hermano. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, y mire lo que dice Lucas en lo que tiene que ver con la elección aquí de los líderes y diáconos de la iglesia. Estamos hablando de la elección. Estoy poniendo textos bíblicos porque somos cristianos. Ahora, usted me va a decir, pero ellos no se conocen. Sí, perfecto, no conocen de Dios, pero nosotros sí conocemos de Dios. Y si nosotros conocemos de Dios, entonces debemos interceder por ellos y debemos orar para que Dios haga su soberana voluntad. Hechos capítulo 1, versículo número 12 al 14. Hechos 1, del 12 al 14. Miren lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, que es día sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, préstenle atención, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban en oración. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Orar, perseverar y decirle a Dios, tiene usted toda una semana, hermano. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo de mañana. Levántese de mañana. Tiene toda esta semana para orar y para decirle, Señor, estamos pidiéndote un presidente que haga tu soberana voluntad. Un presidente que ponga en primer lugar tu presencia. Un presidente que haga que el cristianismo sea resaltado no por religión, sino porque Jesucristo es el único salvador del mundo. Entonces debemos seguir orando como lo hacían aquí estos líderes. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Instrucciones sobre la oración. Préstele atención a esto. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Repito esta parte, hermano. Dice el versículo 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, apartándonos de toda ideología política, si nosotros los cristianos todos nos uniéramos a orar
a interceder, estoy seguro que Dios haría una transformación y haría algo sobrenatural de lo que nunca antes hemos visto. Dios puede cambiar corazón, mente del ser humano. Y si vemos a alguien que no está haciendo bien las cosas, Dios le va a dar sabiduría, entendimiento, sapiencia para realizar las cosas guiadas por él. Si nosotros, los cristianos, intercedemos por él. Así no sea de nuestro agrado, así no sea nuestro candidato. Pero este es el rol, y esto es lo que dice aquí, esto es lo que acabamos de leer. Dice aquí el versículo 1, exhorto, Pablo está exhortándonos a cada uno de nosotros a que se hagan rogativas, oraciones, es decir, ruegos, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No dice solamente por un candidato favorito, por todos los hombres, por los reyes, aquí incluye a los presidentes, por todos los que tienen autoridad, los ministros, los alcaldes y todas las cosas, por todas por todo, dice reposadamente, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amados hermanos, si nosotros hacemos la soberana voluntad de Dios, oramos, intercedemos, Dios va a obrar. Primer libro de Reyes, en tercer y último lugar, ¿cuáles son las características de los líderes? Si bien es cierto, hay líderes, hoy en día estamos con una confusión única, pero recordemos esto. Lo que leímos al inicio sobre los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel no estaban haciendo la voluntad de Dios y tampoco estaban obedeciendo a su padre. ¿Qué hizo Samuel y qué hizo Dios? En primer lugar, Samuel oró a Dios, le pidió a Dios y Dios los eliminó. Dios se encargó de eliminar a los hijos de Samuel porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, nos toca a nosotros interceder por eso y nos toca a nosotros hacer las cosas guiadas por el poder de Dios. Veamos las características de un líder, que no lo vamos a encontrar, pero nosotros, al menos en el pueblo, pero sí lo vamos a encontrar en el pueblo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, del 1 al 13. Aquí vemos las características y los requisitos de los obispos, si podríamos decir los requisitos para un líder o para un presidente. Dice, Primera de Timoteo 3, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Me detengo un ratito aquí. A lo mejor usted se está preguntando, pastor, pero eso es para los obispos, eso es para los ministros de la iglesia. Sí, sí. Pero somos nosotros los cristianos que tenemos que interceder para que Dios haga esta obra. En primer lugar, miren hermanos, yo prediqué en una ocasión esto, hace años prediqué. Y yo decía en el mensaje que si hubiera hombres probados en el gobierno, en toda situación en el gobierno, si hubiera hombres que fueran fieles a sus esposas, esposas que fueran fieles a sus esposos, no habría corrupción. ¿Por qué hay la corrupción? Porque los hombres son infieles. Tienen 3 y 4 mujeres y tienen que a todas darle. Entonces, ¿qué les resta? Robar. Y comienzan a hacer las cosas. Argumentando, no, si la Biblia dice que hay que tener 7 mujeres, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero el rey Salomón, el rey David, no, eso fue una permisencia de Dios, es otra cosa. Miren, hermanos, aquí tenemos que ser bien claros. Tiene que verse que hombres sean irreprochables, marido de una sola mujer, sobrio, no borrachos, con ese candidato que dice,
que se va a emborrachar el primer día que gane. Piénselo bien. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8 dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, ni codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Miren, hermanos, estas son las características de un líder. Si un líder, yo decía en una ocasión esto, y también lo parafraseaba, o alguien compartía esto. Yo compartía esto, y no sé si usted comparte conmigo esto. Yo decía que en el mundo entero, hermano, en el mundo entero, hay buenos futbolistas, excelentes futbolistas, y esos futbolistas ganan miles y millones de dinero. No sé si usted se ha enterado, pero hay futbolistas que viven por una vida. Pero aquí viene lo paradójico. Si existiera una ley a nivel mundial que estos jugadores, por ser parte de un equipo, por formar parte de algo, se les prohíba a ellos beber licor, han visto muchos futbolistas que se han muerto, mucha gente que se ha muerto por beber licor, o viste en cualquier situación. Si hubiera esta situación de una ley, ellos están ganándose un sueldo, se están lucrando de esta situación, pero están haciendo cosas que no le agrada a Dios. La Biblia nos dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Un compromiso, van a ganar, van a tener su familia, van a tener su hogar, pero sin alcohol. Sin alcohol. Tuviera una ley, no puede haber ese alcohol porque todo el mundo, la gente está peleando ahorita, los locales de venta de licor están peleando con el COE y con el gobierno y quieren abrir por modo viviendo. Hermano, que saquen un fogón a la calle y comiencen a vender carne en palito y chuzo. Y soy uno de los primeros que voy a comprar. Y ahora si quieren más barato, elaboren tripita, que también les voy a comprar. Pongan a asar un camote. ¿Quién no se quiere comer un camote asado? Maduro asado, un verde asado, un patacón. Ahí está. Hay mucho trabajo, hermano, mucha gente y no quieren abrir las discotecas, quieren abrir los lugares de licor. Perdónenme. Hay que ser muy sabio, hermano. Amados hermanos, no hay que elegir por vista. No elija su candidato por vista. Hay que orar. Ore mucho y vea las características de este líder. Si realmente merece ser nuestro presidente y sobre todo pidámosle sabiduría a Dios. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para elegir este próximo domingo a nuestro presidente del Ecuador, presidente o presidente, lo que sea, que Dios nos dé sabiduría. Que Dios bendiga sus vidas, hermano. Y recordamos esto, el próximo domingo no tendremos culto, porque uno nos toca votar en la mañana y a otros en la tarde, a mí me toca en la mañana. Así que, hermanos, dejemos que Dios nos guíe. Aprendamos de su palabra. Seamos fieles a Él. Y sobre todo tiene una semana, hermano, tiene toda una semana para que usted ore, para que usted le pida a Dios sabiduría y discernimiento para elegir al futuro presidente del Ecuador. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.